Jane Smith estaba en el hospital dando a luz a su segundo hijo, cuando murió clínicamente. En mi opinión, su experiencia cercana a la muerte es una de las más profundas que he narrado. Espero que vosotros penséis lo mismo. Estaba completamente consciente. Estaba en la oscuridad. No veía nada. Pensé, esto no debería ser así. No debería saber nada y sin embargo, lo sé. ¿Qué demonios ha pasado? En ese momento sentí que algo abandonaba mi cuerpo. Era como un torrente. Subió por la coronilla de mi cabeza. Podía sentirlo y oírlo. Era un murmullo bajo. En ese momento estaba en una especie de niebla gris. Entonces supe que había muerto. El recuerdo de esta experiencia se grabó a fuego en mi alma. Cuando estaba en aquella niebla gris, me di cuenta de que había muerto. Me sentí muy feliz, muy emocionada, porque sabía que aunque estaba muerta, seguía muy viva. Muy viva. Era plenamente consciente de ello. Empecé a expresar estos sentimientos de gratitud. No lo hice verbalmente, pero parecía como si mi ser más íntimo dijera: gracias, gracias, gracias Dios por hacer que yo sea verdaderamente inmortal. No me he extinguido. Estaba envuelta en esta tremenda efusión de gratitud y alegría, y mientras eso sucedía dentro de mí, esta luz blanca comenzó a entrar en mi conciencia. Estaba entrando en mí. Parecía que yo estaba entrando en ella. Me expandí en ella mientras entraba en mi campo de conciencia. No había nada de lo que fuera consciente excepto esta brillante luz blanca. La luz traía consigo una increíble sensación de amor total, seguridad total y protección total. Simplemente me envolvió. Recuerdo haberme sentido casi abrazada por ella. Era tan dinámica que resultaba casi tangible. Mientras existía en esta luz blanca, en este increíble amor, entré en éxtasis. El éxtasis aumentaba, la dicha aumentaba. Mi conciencia empezó a expandirse con la dicha. De repente, todo un campo de conocimiento entró en mi campo de conciencia. Fue como si un bloque entero de conocimiento entrara y se asentara en mí. Sabía lo que se tarda varias frases en contar, pero no vino en varias frases. Todo vino en una sola pieza. Sabía que era inmortal, que era eterna, que era indestructible, que siempre lo fui, siempre lo seré y que nunca podría perderme en este mundo. Era imposible que me cayera en alguna grieta del universo y nunca más se supiera de mí. Solo sabía que estaba absolutamente a salvo y que siempre lo había estado, por los siglos de los siglos. Amén. Cuando hube digerido este bloque de conocimiento, por así decirlo, llegó otro bloque de conocimiento, todo un campo de conocimiento entre mi ser, y supe que el universo funcionaba según un plan perfecto. Supe que el plan era perfecto. Todo lo que pensamos que es difícil de entender, justo o cruel o lo que sea, en realidad no tenía importancia. Sé que es muy difícil, pero lo supe. Lo comprendí de una forma que cuando volví de la experiencia realmente no podía entender. Comprendí que todas las cosas que nos preocupan y nos inquietan no son realmente necesarias. Hay un plan perfecto y el plan funciona en su perfección. Solo recuerdo que me sentía cada vez dichosa, extasiada y llena de amor. Me llené cada vez más de esa luz y del amor que había en esa luz. La dinámica de esa luz no es estática en absoluto. Es muy dinámica y contiene mucho amor, alegría y conocimiento. Cuando la tomas o cuando entra en ti y la recibes, tu nivel de éxtasis se vuelve enorme. Sabía que había perdido la sensación de tener un cuerpo. Ahora era solo mi conciencia,
pura, flotante, y no pensaba en absoluto durante esa parte de la experiencia. No tenía pensamientos, era una estación receptora. Solo sentía y grababa sin pensar en nada. El aborígene de todo aquello. Llegué a un punto en el que de repente tuve el primer pensamiento. Y me pregunté, ¿cuánto tiempo más podré aguantar esto antes de romperme? En ese pensamiento, la luz empezó a desvanecerse. Así que el universo no nos dejará romper. No podemos tomar más de esta felicidad y alegría de lo que podemos soportar de una sola vez. Cuando la luz comenzó a dispersarse, también lo hizo la emoción que había acumulado. Durante unos segundos no pude recordar lo que estaba pensando, lo que estaba pasando. Recuerdo que pensé, no sé cómo he llegado hasta aquí, no recuerdo lo que está pasando. No sabía si había estado en esta luz durante 1 minuto, 1 día o 100 años. Creo que la fuerza de toda aquella energía provocó en mí un estado de amnesia durante unos segundos, pero ni siquiera este estado duró mucho. En 1 o 2 segundos me encontré en un hermoso prado verde. Entonces supe qué estaba pasando. Volví a saber quién era y que había muerto. Mi tiempo de amnesia había terminado. Me quedé allí en ese hermoso prado y recuerdo que la luz era diferente de la luz aquí en la tierra. No era la luz blanca y brillante en la que yo estaba envuelta, pero era una luz más hermosa. Había algo dorado en esa luz. Recuerdo que el cielo era muy azul. No recuerdo haber visto el sol. Los colores eran extraordinarios. El verde de la pradera era fantástico. Las flores florecían por todas partes. Tenían colores que nunca había visto en la tierra. Era muy consciente de que nunca había visto esos colores y estaba muy emocionada. Pensaba que ya había visto todos los colores. Me emocioné muchísimo por su increíble belleza. Además de los hermosos colores, podía ver una suave luz que brillaba en cada ser vivo. No era una luz que se reflejara desde una fuente exterior, sino que procedía del centro de esta flor. Era una luz suave y hermosa. Creo que vi la vida dentro de todo. Cuando me detuve a contemplar esta belleza exquisita, empecé a caminar. Solo había caminado unos pasos cuando vi, delante de mí había una colina baja. Había unos 18 o 20 personas de pie en la colina. Vestían túnicas sencillas, probablemente griegas. También llevaban unos colores preciosos. Habían hombres y mujeres, más hombres que mujeres. No sé por qué. Lo pensé un poco. Pero había hombres y mujeres. No había nadie a quien conociera, pero por otra parte, como no tenía ningún vínculo afectivo estrecho, que no hubiera nadie a quien conociera. Y volví a pensar, quiero hablar con ellos. Parecía que estaba inmediatamente en la cima de la colina. No sé si me deslicé hasta allí sin esfuerzo o simplemente tuve que pensar que quería estar allí y allí estaba. Lo que sí recuerdo es que no tuve que subir la colina. No tuve que hacer ningún esfuerzo. Cuando estaba en lo alto de la colina, vi una ciudad en el horizonte y un poco más abajo en el horizonte. De alguna manera di cuenta de que aquello era algo más que una ciudad, que lo que estaba viendo representaba en realidad un mundo diferente. Y me pregunté, ¿es este el mundo del que vengo o al que voy? No tuve ocasión de averiguarlo porque en ese mismo momento 3 o 4 de los hombres que formaban parte de aquel grupo en la colina se acercaron a mí y nos conocimos. Y les dije, sé lo que ha pasado, me doy cuenta de que estoy muerta, sé lo que está pasando. Un hombre del grupo no paraba de hablarme, era bastante alto, más que los demás. Recuerdo que llevaba una túnica púrpura, tenía un mechón de pelo blanco alrededor de la cabeza. La parte superior de la cabeza era calva, tenía un rostro absolutamente maravilloso, era muy noble, muy amable y lo llamaríamos un rostro muy espiritual. También irradiaba una gran autoridad,
así que sentí que estaba hablando con alguien en quien podía confiar plenamente. Y le dije, sé lo que está pasando, sé que he muerto. Y él me dijo, sí, es cierto, pero no te quedarás aquí, no te quedarás aquí. Aún no es hora de que estés aquí. Tengo que decirte que no movíamos la boca al hablar. Recuerdo que bastaba con que yo tuviera el impulso que contenía lo que quería decir para que él me entendiera y me respondiera de inmediato. Aunque no movía la boca cuando me hablaba, podía oír el sonido de su voz en mi oído interno. Sabía cómo sonaba, era una transferencia mental, pero podía oír cómo sonaba. Durante mucho tiempo pude recordar el sonido de su voz. Volví a decirle, todo lo que me ha sucedido desde que crucé al otro lado es tan hermoso, todo es tan perfecto. ¿Y mis pecados? Y él contestó, no hay pecados, no como las imágenes en la tierra. Lo único que tiene sentido aquí es lo que tú piensas. Entonces me hizo una pregunta. ¿Qué hay en tu corazón? De una manera increíble que no comprendo en absoluto, pude mirar en lo más profundo de mí misma, en lo más íntimo de mi ser, en mi esencia. Vi y solo había amor, nada más. Mi núcleo era amor perfecto, perfección amorosa. Sentí amor y aceptación absolutas por todo. Vi mi propia dulzura, ternura e inofensividad. Yo era simplemente perfecta y amorosa. Y le dije, por supuesto. Sentí que conectaba con un saber que ya conocía. Me pregunté, ¿cómo demonios había podido olvidar algo tan importante si ya lo sabía? Y le dije, ¿puedes decirme de qué se trata el mundo entero? Y me contestó, claro, sí. Me lo dijo en 3 frases más o menos. Era tan sencillo, lo entendí inmediatamente, entendí completamente lo que me estaba diciendo. Recuerdo que le dije, por supuesto. Entonces volví a tener esa sensación de conocer con el conocimiento que una vez había tenido. Me pregunté, ¿cómo había podido olvidarlo? Y le dije, ya que no puedo quedarme, hay tanta gente a la que quiero dar esto. ¿Puedo llevarme todo esto conmigo? Y me contestó, puedes llevarte la respuesta a la primera pregunta, la de los pecados, pero la respuesta a la segunda pregunta no podrás recordarla. Lo siguiente que sentí fue un tremendo golpeteo en la cabeza. Era fuerte, rápido y muy molesto. Solo duró unos segundos. Un fuerte golpe, golpe y golpe. Luego se acabó. Sentí una especie de clic electrónico en el oído. Nunca olvidaré el sonido de ese clic, porque recuerdo que sonaba casi como una grabadora. Cuando sonó el clic, ya terminado, estaba de vuelta y abrí los ojos. Mi médico estaba de pie junto a mí, viendo algo muy desagradable. Después de aquella experiencia, nunca pude recordar las 2 o 3 frases que me dijeron. Lo intenté durante años, sobre todo después de acostarme tumbada en ese estado que no me dejaba dormir del todo, pero nunca pude. Al final, dejé de intentarlo. Yo creo que sé lo que me dijo, aunque no pueda recordar las 2 o 3 frases. Sé que tiene algo que ver con el amor. Creo que tiene que ver con lo que pude ver cuando me dijo, ¿qué hay en tu corazón? Miré en mi interior y vi que soy el amor perfecto. Y no es solo cierto para mí, es cierto para todos los seres humanos. Eso es lo que somos, ese es nuestro núcleo, ese amor, esa perfección, esa divinidad. Creo que de eso se trata. El mundo va a seguir girando, vamos a tener todas estas experiencias y va a seguir, seguir y seguir. Si traemos eso a nuestra conciencia y lo mantenemos todo el tiempo, nuestra conexión con Dios estará ahí
y no en algún lugar de nuestro inconsciente. Seremos conscientes de quiénes somos todo el tiempo y creo que de eso se trata el viaje de nuestra vida en este mundo terrenal. Gracias por estar aquí como todos los domingos y escuchar estas experiencias cercanas a la muerte que para mí son el apoyo en el camino de mi vida. Hasta el próximo domingo.